Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud, martes 8:30. Estamos en comunicación con la columna del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Más bien estamos en comunicación con la farmacéutica Verónica Gregorio, ¿no? Así se dice, ¿eh? Me expresé mal. Hola, Verito, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, en gusto escucharte. Igualmente. Y por si fuera poco, aparece la viruela del mono. ¿Qué tul? Bueno, no No nos vamos a hablar falta. de esto claramente, pero ya no sé. Se viene el apocalipsis, ¿eh? Este, qué sé yo. Estamos así Bueno, como por varios flancos, venimos así, maltrechos. a ver, preguntita nada más. ¿Crees que se viene una vacunación masiva, un refuerzo de viruela o hay que esperar todavía? Es que no hay vacunas en este momento, no existe porque se erradicó la viruela. Yo escuché en los medios que había, entonces, la Bueno, verdad, a no ser que la tengan en stock, entre comillas, ¿no? En el pero Ministerio por de eso Salud. hace muchos años que la viruela no circula. Claro. Claro, Entonces, esta bueno, sería una mutación de este sí, mismo virus. Bueno, exacto, sí. bueno, tema Vamos a para ver otro cómo día. esto, claro, cómo esto evoluciona y veremos cómo le hacemos frente. Sí, sí. Bueno, Berito, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, quería mostrarles o cómo fue la dinámica con el tema del autotest COVID. ¿Te acuerdas que nosotros Exacto, exacto. Muy habíamos, bueno que lo hayas traído de nuevo el tema. claro, porque si mal no recuerdan, habíamos hablado de este tema hace ya varios meses atrás, cuando el autotest, quiere decir que uno mismo se hace el test, ¿sí? El Ujú, resultado no es oficial, es orientativo para saber, bueno, muchas veces en la familia hay grupos familiares que se lo han hecho, o en empresas, ¿sí? Como para ver el resultado. Lo que yo les quería comentar es cómo fue evolucionando esto del autotest, que en bien, enero se hizo el alta, ¿no? Desde las farmacias lo dispensábamos, aquellas que querían y lo deseaban y estaban inscriptas en el sistema. Y digamos que empezó en forma muy tibia, recordemos que la ola fue en pleno enero y los tests llegaron a la farmacia recién en febrero. Entonces, bueno, como ujú, que la tasa de uso, o que todavía no había razón como para solicitarlo con mucha avidez, ¿sí? Digamos que empezó como muy tibio. Si vamos a sí, ir evaluando los meses de febrero y de marzo, y esta dinámica que les voy a comentar, y en base a los resultados y a lo que se fue dispensando, como que en varias farmacias, o al menos de esta zona, se fue desarrollando de la misma manera, exactamente de la misma manera, ¿sí? ujú, sí, Digamos que empezó como, cuando hablo de cantidades, en febrero, en marzo, en abril, se dispensaron por mes aproximadamente eh, entre 10, 5, muy, muy tibio era todo. ujú, ¿Y sí, qué valores daban? Si daba positivo, si daba negativo. Convengamos con esto que acá cuenta la técnica de la persona que se está haciendo, si bien uno le explica y le damos un instructivo, ¿sí? Y se le da una declaración jurada al paciente que necesite, requiere hacerlo, y la sí, adquiere en la farmacia, bueno, va a depender mucho de la técnica que cada uno utilice, por más que se lo expliquemos, ¿sí? ujú, Cómo sí, hace la toma, cómo se hace exactamente la toma de muestras, si se pasa bien por las paredes de la nariz, si se estruja bien una vez que se tomó la muestra en la solución buffer, para que lo que está en el hisopo pase a la solución buffer. Y de esa solución buffer luego se coloca en el cassette para hacer la lectura como si fuera un test de embarazo. bien, Y acá bien, tenemos una línea que era control, traigo esto a colación para que sepamos cómo es una línea control para saber que el test estuvo bien hecho, ujú, y si había dos líneas, el resultado era positivo para COVID, ¿sí? bien, En ese bien, caso, al darle una declaración jurada, la persona se va con el folleto con la declaración jurada y con el instructivo para hacer el test. En la bien, declaración jurada hay un código QR que entran con su celular y ahí inmediatamente impactan el resultado. Lo tienen que hacer dentro de las 24 horas que compraron el test.
que puede ser positivo, que puede ser negativo, que puede ser inválido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo algún error o alguna cuestión que no hubo ninguna raya, por ejemplo. Y el test en claro. ese caso resultó inválido, pero eso estadísticamente ocurrió en muy pocos casos, ¿sí? Así que no es como significativo. Bien, bien. Ahora, Vero, por lo que estoy escuchando, al principio la gente se acercó a preguntar, a averiguar, barra comprar, y después hoy en día, ¿cómo está la situación del Claro, autotest en la venta? a eso Ah, me dale, refería. perdón, sí. Empezó muy tranquilo, por mes dispensar 10 5 entre Poco febrero, igual. marzo, Sí. poco, sí. Y los resultados eran mayoritariamente negativos, tanto en febrero como en marzo. Hablamos de un 70% de negativos y un 30% de positivos en febrero. En marzo eran netamente negativos los que se dispensaron, pero en abril, si bien se dispensaron pocos, ya se empezó a equiparar. La mitad ya daba positivo y la mitad daba negativo. ¿Sí? Ya iban a pasar, ya había más gente que tenía resultado positivo. Para llegar en mayo, recuerden que veníamos pensando 10 por mes, en mayo pegamos el salto a 50. ¿Sí? Bien. Sí, 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 Entonces, sí. ahí ya aumentamos la cantidad de pacientes que lo requerían, porque viene en colación con el tema de esta cuarta ola, ¿sí? Claramente. Y a pesar de que se dispensaron más, los resultados no eran quizás acompañando. Uno esperaba que fueran más positivos y quizás fueron más negativos, o sea, un 60% dio negativo, viene dando negativo en el curso de este mes, y un 40-35% viene dando positivo. O sea, la gente adquiere más, sabe que cuenta con esta herramienta, tiene una duda, hay gente que lo ha repetido varias veces, o dentro Ujú, del grupo familiar, ¿sí? Como mencioné anteriormente. sí. Eh, entonces, se adquirió más, pero el resultado tendió a ser más bien negativo, ¿sí? Ujú, bien, bien. Pero bueno, claramente sí, esto va a colación de cómo va la dinámica de la realidad en base a esto. Bueno, esta vez que Hubo se cuenta con... una devolución, hubo, a ver, una responsabilidad por quienes han comprado el autotest. Ah, no entendí la pregunta, Sí disculpame. hubo la devolución del resultado que le dio, ¿no? Tanto La positivo. mayor, sí, por eso decimos, lo más cómodo, sí o sí lo tienen que declarar. Si no lo declaran a través de ese código QR que nosotros les damos, la dispensa es una declaración jurada, que nos dejan firmado acá en la farmacia una copia y ellos se llevan el código QR, este, te lo haces y ya lo declaras. Positivo, negativo, no válido, inválido, lo que fuere. Bien, En el bien. caso, a mí me salta en el sistema, en el histórico de que el paciente lo compró, lo adquirió, pero no lo declaró. Nosotros cuando le tomamos los datos, entre ellos tomamos el teléfono de línea celular o el mail. Entonces vamos a estar contactándonos para que nos informe cuál fue el resultado, porque hay gente que no lo informa, tiene el resultado, lo sabe, pero no lo sube al código QR. Y si no hay Bien. gente que se comunica directamente a la farmacia, llama y avisa que no, porque hay gente que quizás no tiene celular o lo que fuere, bueno, entonces Ujú. nos llama y nosotros lo declaramos en el sistema. Lo que cada persona declara a través del código QR, a nosotros ya nos sale impactado en el sistema, Ajá, que ya lo perfecto. informó, qué resultado le dio y eso es lo que nos sale a nosotros impactado y sabemos que ese paciente ya este, no lo tengo pendiente de ver qué resultado le dio. ¿Sí? Hay gente Bien. también que lo adquiere y decide hacerlo más adelante, entonces queda en suspenso ese resultado, porque lo tiene en Ah, su sí, casa, pero claro, no lo declaró. claro. Entonces, bueno, esa es la situación. Por otro lado, bueno, hacer hincapié en que están las vacunaciones, que completen los planes de vacunación, porque hay gente que aún está con 2 dosis, ni siquiera se dio Yo, la tercera. a ver, yo tengo que reconocerlo, ¿eh? Hay mucho fastidio con ese tema, Berito, también, ¿no? Yo sé que Puede ustedes, ser. los profesionales de la salud, van a recomendar claramente siempre la vacunación, tercera, cuarta, pero ¿hasta cuándo, no? Porque, en fin, qué sé yo.
Bueno, hay mucha ¿Y qué gente que se, dejó ya ese el tema, ya se dio la segunda y ya colgó los botines. bueno, a ver, ¿y qué hacemos con la gripe que nos tenemos que dar todos los años? Sí, sí, Yo creo sí. que a la larga va a Pero ocurrir es eso, una. está bien. Pero a ver, el año pasado, que recién empezó la vacuna y que no sabíamos cómo íbamos a responder a nivel efectos adversos, a nivel interacciones, lo que fuera, y por eso había que tomar distancia. ¿Recordás que primero era un mes entre una Ujú. vacuna y otra, que se habían superpuesto la de la gripe con la de neumonía y con la del COVID, y si te di COVID, me tengo que dar la de la gripe? Y ahora Sí. hay de la gripe y justo me llamaron para el COVID, ¿y qué hago primero? ¿Recordás que pasaba toda esa situación Sí, el año sí, sí, pasado? sí, sí. Luego de que había que esperar un mes, pasamos a que había que esperar 14 días. Y luego pasamos a que, nada, podemos aplicarnos y pueden convivir las vacunas. ¿Está bien? Está bien. Entonces, tenemos ahí esa facilidad. De momento es así, todo se va adecuando más amigablemente para que, bueno, podamos ir y recibir la dosis. Hay una Ujú. diferencia muy alta en el resultado y en las en las secuelas y en las consecuencias de tener COVID. Me ha pasado de personas que no llegaron a darse la tercera dosis porque los superpusieron el turno y por lo que fuera, cayeron con COVID en el medio. Sí, ¿Sí? sí. Y con un Eh, cuadro importante, ¿sí? Entonces, por eso te digo, Mira, hace la diferencia. Eh, Esa es la claro. cuestión, por eso te digo. Y ahora, Vero, con la declaratoria oficial de que estaríamos en la cuarta ola, ¿lo estás notando esto en la farmacia? No digo directamente o necesariamente con el autotest, pero también y lo involucro en la pregunta. ¿Estás notando esto? Sí, Ajá, lo estoy notando, sí. bueno. Este, sí, sí, hay gente del entorno que sí, que hizo el PCR y demás, y bueno, y sí, dio positivo, así que está con aislamiento, así que como Ujú. que tiene uno, cae el otro, sí, y esa cadena ha ocurrido en el mes de enero, fue Ajá, así, ¿sí? bien, Eh, bien. iban cayendo en forma escalonada, ¿Cuál es pero el test que se vende en la farmacia? Recordame, Vero. el autotest, Sí, hay, hay varias marcas que circulan, hoy por hoy la que se consigue en la droguería se llama Acerca, sí. ¿sí? El método para hacerlo es sencillo. Es totalmente por eso, cada uno se lo hace. Es un hisopo que ni siquiera hay que es colocarlo, hay que inclinarle obviamente la cabeza para que se introduzca, pero sin llegar a que eso genere una molestia. Sí, son unos pocos milímetros donde se introduce y ahí se restriega dentro de las paredes de la nariz, 5 veces para un lado, 5 veces del otro. Bueno, previamente hay que tomar todas las condiciones de higiene, lavarse las manos, sonarse la nariz y Sí. hacer la toma de muestra. Ah, no Lo hay que que ir hasta la garganta. No, 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 no. Esto es en la nariz. No hay que ir hasta la garganta, no es incómodo para nada, ¿sí? Hay que Ajá. hacer esta técnica de hacer bien la toma de muestra y después ese hisopo, tenemos un recipiente donde está la solución buffer, donde va a recibir el material que nosotros tenemos cargado en el hisopo. Ujú. Por eso, cuanto mejor hagamos la toma de muestras, entonces va a depender. Si es un chiquito, capaz que se lo hace la mamá, entonces bueno. Pero si uno tiene ve la tolerancia cuando restriega y pasa al hisopo. Y ya te digo, no hay que introducirlo eh, solo unos pocos milímetros es necesario como para hacer la toma de muestra, no es necesario que ¿Cuánto sea tarda el profundo. resultado? Generalmente son 10 minutos, eso Diez también hay que hacer minutos. hincapié. Hay que leer lo que dice cada test. Generalmente rondan los 10, 15 minutos. La lectura se Bien. tiene que hacer en ese momento, porque capaz que después por cuestiones ambientales y lo que fuere, se ve alterado el resultado. Y Ajá. esa lectura que hagamos fuera de ese término no es correcta. La que es correcta es la que hicimos en el momento, la lectura hay que hacerla a los 15 minutos, listo, leo, son 15 minutos, una raya, dos rayas, es positivo, es negativo, y ya con eso me quedo. Si después se Bien. modifica, no es válido ese resultado, ¿está bien? Bien. Después Perfecto. se puede desechar tranquilamente, no va a haber ningún inconveniente en el medio ambiente, ni que estamos desechando virus ni nada, porque eso se autodestruye, se autoelimina, ¿sí? No, no es, ya viene preparado el test para que eso ocurra. Bien.
Perfecto. ¿Es muy costoso? 1.650. Ah, no, bueno, no, pensé que era mucho más. Pensé que era mucho más. O Los sea que otros sí sí. eran más caros, pero no se lo tenía que hacer uno, sino que tenía que ser un idóneo, ¿sí? Como un profesional que introduzca, porque ese sí había que llegar hasta la garganta, el que se usaba el año pasado, ponele. Ah, claro, tenés razón. Ese era el más Pero incómodo de todos. ese es más incómodo y no era que uno se lo podía hacer. En este caso se llama autotest. Bien. ¿Grado de Uno mismo, efectividad? sí, es efectivo totalmente. Así como Totalmente. te digo, por eso va a depender, lo que acá depende es de la toma de muestra. Bien, Que bien. sea que se respeten las indicaciones lo más fidedigno posible para así ser lo más fidedigno en la toma de muestra y por eso digo, que se lo hace uno y mide hasta dónde puede llegar y mide si está haciendo bien todas las pautas que te estoy diciendo y estrujar bien el hisopo en ese líquido para que ese líquido se embeba, si está el virus, que quede en el líquido y que pase al cassette para luego leerlo y que me dé Perfecto, positivo. ¿Está bien? Eso es perfecto. básicamente el mayor, lo más engorroso. Pero ya te digo, hay gente que lo repitió, este, tengo varios pacientes que lo repitieron y bueno, no es nada complejo ni caro como decías, porque el otro era sumamente mucho más caro, era 2 o 3 veces más caro. Perfecto. Mi querida Vero, como siempre, tan explicativa, tan gentil de atendernos, lo firme todos los martes. Un placer, como siempre, escucharte, mi querida. Un gusto para mí, un cariño a todos los que están escuchando. Un beso grande. Un besito. Ahí estuvo con nosotros la farmacéutica Verónica Gregorio, miembro del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, en la columna que tiene el Colegio de Difusión